Pablo Ibáñez es coautor de este libro, que es Scioli Secreto, la biografía de Daniel Osvaldo Scioli, precandidato a presidente por el Frente para la Victoria. El otro autor que siempre me olvido, yo lo he recomendado mucho, este libro es Walter Smith, para que no se enoje. Pablo, gracias por venir. ¿Cómo andan? Lo pueden leer también, Pablo, uno de los periodistas más dateados en el diario Ámbito Financiero. Bueno, hay varias cosas aquí en el libro de Scioli Secreto que a mí me llamaron la atención, pero quiero saber vos cuando lo escribiste, ¿qué fue a vos lo que más te llamó la atención cuando estuviste investigando mientras escribías este libro? Mira, yo me parece que poder escribir una biografía de un político, un tipo que está en un lugar de poder muy importante, tenía que tener un componente que uno entre de alguna manera sin prejuicios, lo más liviano posible, que eso te permita no tener ningún nivel de fascinación, ni tampoco tener ningún nivel de rechazo, claro, desprecio hacia la figura, porque si no, digamos, entras precondicionado. Yo creo que a partir de ahí entré conociendo mucho el perfil político de Scioli, porque es insumo del trabajo del periodista político, pero no tenía demasiado elementos sobre el personaje. Me encontré más con el personaje, con un personaje que en principio parece muy plano, parece muy llano, o que parece que se conoce todo de él, y en realidad hay varios Sciolis, hay varias vidas en Scioli, digamos, varias experiencias que tienen que ver con un personaje que por lo menos uno debe entender que se ha movido, que se ha motivado por un objetivo muy preciso, y eso explica, creo que, muchísimas cosas de Scioli. ¿Finalmente lograste decodificar a este personaje? Logramos decodificar, yo creo que un personaje. ¿Por qué? Porque Scioli es un tipo que ha construido su carrera política y su vida social a partir de la construcción mediática. Primero se inventó como deportista, con un deporte que era muy exótico, como la motonáutica acá, que era una cosa absolutamente rara, digamos. De hecho, empezó con él y terminó con él, de alguna manera. Claro. Hizo transmitirla, vos lo contás en el libro. Claro, además hay que pensarlo desde ahí. En ese momento, 9 Diario tenía 60 de encendidos, 50, rating de 40%, y en el medio de 9 Diario a las 8 de la noche estaba José Ser haciendo seguimiento de nanitos en las casas, así que yo aparecía una carrera de offshore, una cosa muy... Marca un poco la buena relación de él que tiene siempre con los medios, ¿o no? Ahí empieza, porque de hecho en ese momento Canal 9 era socio, el propietario de Canal 9 era su padre, claro. Era José Scioli, que era uno de los socios con los que compró Romay Canal 9 en ese momento. También en ese concepto yo creo que él empezó a entender los medios, empezó a leer los medios y empezó a buscar, digamos, el formato por el cual podía producir, más allá que naturalmente no cualquier hijo de vecino iba, le llevaba... El otro día lo contó Tinelli, porque después Tinelli era periodista de Badía y compañía y también tenía un segmento deportivo, y Scioli le llevaba el cassette para que transmita cosas de offshore, claro. Tinelli. Entonces, yo creo que fue encontrando, buscó la beta y él se instaló en ese lugar del discurso mediático, de la visibilidad, y es un tipo que tiene... Desde el 85 en adelante tiene 30, 40 años de visibilidad, de conocimiento, desde que empezó a correr, desde que hizo de novio con Karina. 100% de conocimiento público. Su vida pasó en los medios y en la... Bueno, lo que pasa es que lo maravilloso de alguna manera es que a pesar de un tipo que tiene 30 años de conocimiento público, vos seguís diciendo, ¿qué piensa Scioli? ¿Dónde claro. se para? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus grupos de amigos? ¿Cómo toman las decisiones? Digamos, ¿cuál es el entorno de Scioli? Y ahí nos metimos a hurgar, y eso explica muchísimas cosas. Explica por qué sus posiciones políticas, desde dónde viene. Scioli votó a Alfonsín en el 82 porque su padre era radical, su abuelo era filo socialista. Después llega muy tarde al peronismo, por ejemplo. Pero me dio una simpatía con Alzogaray. Me dio una simpatía con Alzogaray, claramente. También un rasgo de época, me parece, porque sí, fue el momento en que la UCD tuvo como su explosión. Fue la tercera fuerza, no llegó a ser una fuerza mayoritaria, pero fue la tercera fuerza. Y llega el peronismo a los 40 años. Claro. De hecho, antes del primer acto, una anécdota que contamos, para graficar, digamos, cuál era hasta ese momento su relación con el peronismo, tenía que ir a hacer un acto cuando él es candidato en el 97, y la noche antes, en la ñata original, que era en un piso en el Abasto, una terraza en el Abasto, le pide a Javier Mourinho que le enseñe a cantar la marcha peronista. Claro. ¿No reniega de su pasado? No, ese es un rasgo que también...
Ahora, Pablo, hay un ejemplo, una anécdota en realidad que vos contás que me parece increíble, que fue que los primeros actos de Scioli Vice, cuando no lo conocía Néstor Kirchner como dirigente político, sí, hace dos cosas, que una es juntarse con las eléctricas y decirles le vamos a aumentar las tarifas, y una declaración pública que dice los países serios no derogan leyes, por las leyes de obediencia de vía y punto final. Y Kirchner dejó de atenderle el teléfono, él y todo su gabinete, ¿durante cuánto tiempo? Mirá, eso fue como una especie de freezer de unos primeros meses muy intensos, después se flexibilizó en alguna medida, pero Kirchner vuelve a ponerlo en el tablero político a Scioli en el 2006, cuando empieza a pensar el escenario electoral de 2007 y ocurre lo que ocurre en Provincia de Buenos Aires, que también contamos en el libro, que de alguna manera intervino Bergoglio, porque Bergoglio puso a Joaquín Piña en frente de Rovira, que quería la reelección en Misiones, le ganó, se tumba la reelección de Misiones, se tumba la reelección de Jujuy y se tumba el plan de reelección de Felipe Solá, y el kirchnerismo, o el peronismo en ese caso, Frente para la Victoria, se queda sin candidato. Y ahí lo eligen a... Y ahí lo encuentra un poco a Scioli, que previamente Kirchner lo venía midiendo y decía, el tipo este mide, ¿dónde lo pongo? Tengo que hacer algo para meterlo, tengo que poner en algún lugar, porque un tipo que mide es inevitable tener que usarlo electoralmente, que es el otro rasgo con Scioli. Scioli es, de todos los actores del kirchnerismo, el tipo que tuvo más participaciones electorales dentro del kirchnerismo. Fue 4 veces candidato en el kirchnerismo. Claro. Más que Cristina, que fue 3, y más que Néstor, que fue 2. Claro. Por ejemplo. Y cuando vos ves, por ejemplo, o en realidad, vos de hecho lo haces habitualmente, pero uno habla con dirigentes del sciolismo, te dicen, bueno, como que están pisando vidrio porque dice, Daniel lo que quiere es ser presidente. O sea, su objetivo último es ser presidente, no necesariamente con nosotros. Es el planteo. ¿Vos lo ves así? ¿Vos ves un tipo que puede ser presidente y que sea la cereza? No. ¿Vos lo ves que llega con los suyos? Yo creo que Scioli tiene un candidato, que es Scioli. Vamos, en la mesa de negociación de Scioli está Scioli, todo lo demás es negociable. Por eso, claro, exactamente. Tiene un objetivo que no es llegar. Lo que pasa que en una crítica que hace del libro, muy interesante, Martín Rodríguez dice, ser presidente es ser otro. Digamos, nadie es el mismo siendo futuro o candidato a presidente y siendo presidente. Entonces, ahí se abre una cierta intriga. Yo creo que Scioli además tiene un grupo político muy acotado. Sí, es chico el sciolismo. El sciolismo casi como entidad política, bien mirada, el sciolismo no existe. Digamos, tiene una enorme estructura provincial que es un funcionariato que hace, digamos, que puedan tener movilización y demás, pero no existe el sciolismo como entidad política, porque en buena parte yo tengo que ver que creo que Scioli ha sido un tipo que lo leyó muy bien a Kirchner en ese aspecto. Nunca quiso armar sciolismo porque siempre se asumió como que el jefe era Kirchner, y mientras haya kirchnerismo, en el kirchnerismo solo se permite el kirchnerismo de alguna manera. Exacto. Entonces él lo leyó, lo entendió así. Pablo, gracias por haber venido. Nos quedamos con poco tiempo. Vamos a volver a hablar seguramente de Scioli Secreto. Lo volvemos acá a ponchar. Esta es la tapa del libro de Pablo Ibáñez y de Walter Schmidt. Ahí está, Scioli Secreto, de Motonauta Presidente, ¿no? Dice, ya no me acuerdo, lo leí, lo tendría que sí, de Motonauta Presidente, de Menem a Kirchner, el recomendado también del día de hoy. Bueno, estuvimos con Gerardo Milman, con Juan Cabandier y con Pablo Ibáñez. Soy en Criaturas Salvajes. Programón, los felicito. No, muy rico todo. Muy rico todo, Anita Cecilia. Nos reencontramos mañana a 18 horas como siempre.